el manantial de agua de vida. Pero esta es de la Universidad de Jarbarbacete. No para de cocinar y engordar. Mira que arrancó la motosierra, ¿eh? Mientras la otra señora mayor se pone la faja para no acabar como yo. Se ha rompido. Yo vengo y de repente hay gente aquí trabajando. He engañado a no sé quién. Nos vamos a quedar sin amigos. Qué bien colocadas están las piedras. No te vayas sin mí. ¡Me declaro reina! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Otra semana más. A darle a nuestro amigo el pico y la amiga a la pala. Aquí curramos cuando se puede. Luego se pone a llover y es entonces cuando aprovechamos para descansar o hacer otro tipo de cosas. Ahora y bueno, hay que aprovechar. Así que vamos a empezar con el pico y la pala. Ya veréis, hay aquí una movida. Os voy a explicar la movida, porque como no puedo hacer otra cosa ¿Qué explicar? más que explicar, pues yo os lo explico. Mira, las ha puesto justo detrás de mí, no se la ve. ¿Veis esto, no? Bien, hasta ahora habéis visto cómo han picado mis súbditos de manera uniforme de allí para acá. Iban picando, trayecto enlazada, toda la tierra y venga para afuera. Como ahora ya tenemos la pared bastante sujeta, esto no se va a caer. Lo vamos a hacer de otra manera, aunque es una paliza, pero va a ser menos paliza si va comiendo ya de forma vertical. Aquí. Es Eso decir, es. comerlos en forma vertical. En vez de bajar así a nivel horizontal, vamos a ir comiendo verticales, hasta abajo. Al menos la mitad está amarrada y nos va a costar mucho menos esfuerzo. Te va a costar mucho menos esfuerzo. Eso. Ahora aquí parece que hay bastante piedra. Tenemos que acumular esa piedra para luego utilizarla para el cincho de hormigón y luego el relleno. Nuevamente a mover piedras. Estos cuerpos que tenemos no ajustician el trabajazo que nos metemos. Tenemos que estar musculadas, es lo que tiene llegar a los 40. Pero claro, terminas de hacer esto y ¿qué ocurre? Que hay hambre. Os voy a dejar con Erika, que yo me voy a ir a hacer cosas de señora. Por cierto, ¿habéis visto la pedazo de taza que vamos a sortear? La semana pasada lo pusimos en el vídeo de la semana pasada. Si os lo habéis perdido, pues os lo dejamos por aquí. Mientras la otra señora mayor se pone la faja para no acabar como yo, os voy a contar lo que ha pasado. He comprado unos tomatitos muy ricos abajo en el pueblo, que son de un aldeano de aquí, que están riquísimos. ¿Y qué es lo que le pega a los tomates? La albahaca. Bueno, si no os habéis dado cuenta ya, pues... Voy. Sí, cariño. No abre ni la puerta. Bueno, esperar que estoy contándoles algo. Dios mío. Espera, es que yo creo que me tienes que grabar tú a mí entrando aquí. El caso es que quería coger albahaca para los tomates del aldeano y me dio miedo entrar. Sarto. Es que no puedo. Buenas tardes. Os hemos estado viendo anoche en la televisión. Bueno, estábamos grabando un vídeo, pero han venido a visitarnos unos vecinos. Sí. Porque nos quieren nuestros vecinos. Hemos tenido una visitita muy buena. Agradable. Y eso, Vale. que es lo que estábamos, que esto es una locura. Que no puedo entrar. Que el otro día vine a por albahaca, estaba yo contando lo de la albahaca y me dio miedo entrar aquí porque... ¿Dónde están las lechugas que yo planté? Hay que quitar algo, aunque Ya. sea algo de hierba. ¿Esto qué es? Cuidado que estás pechando lechuga. Es que no se ven. Ay, madre, la he espachurrado. Hay que quitar porque si no esas lechugas no van a crecer nada. Ahí hay unas cebollas en ese lugar. Ya. Habrá lo que sea. Ay, mira cómo bebe agua de la macetita. Qué bonita Y es. escúchame, ¿y las acelgas este año qué es lo que ha pasado? Pues que no hemos comido casi nada. Van a salir acelgas por todos lados. Vida. Venga. Vale, Sin más dilación, a picar. no te vayas sin mí. A ver si me voy a quedar atrapada aquí. No cierra ni la puerta. Habrá años mejores, ¿vale? De huerta. Ser flexibles con nosotras. No podemos atender todo. A ver, tiene que colocar ahí la cámara para que veáis bien cómo se desloma. Y claro, es que hay tanto hierbajo. ¿Sabéis por qué mantenemos esto así, no? Y no lo desbroza. Porque les encanta a las gallinitas esconder ahí los huevos. Cuando pase el tiempo, las partes de alrededor de la casa las tendremos más limpitas. Pero ahora mismo nos permite que las gallinas se escondan ahí, porque es que no tenemos árboles donde se puedan esconder de los depredadores llamados busardos. Y tenemos una familia de busardos rondadores. Nos ha dicho un vecino que controla bastante de bichillos, que son migratorios y que vienen de África y que vienen caninos. Que es muy raro que se coman una gallina, que eso lo hacen ya porque tienen mucha hambre. Pero claro, pues se ve que tienen hambre todos los días porque no paran de rondar por aquí arriba
mirándolas, hombre, la verdad que están hermosas, ¿no? Es como que te pongan a ti ahí delante un entrecot. Bueno, a mí el entrecot en particular no me hace mucha gracia, pero se lo pongan a esta después de picar. Pues claro. Hay entrecot a cenar, ¿no? No, ¿No? hay anchoas. ¿Cómo que joder anchoas? ¿En serio? Anchoas. ¿No hay entrecot? No. Venga, voy a darle al pico, me estás entreteniendo. Hay muchísima piedra suelta y eso la verdad que nos va a facilitar el trabajo. Hay que mover mucha piedra, pero no es lo mismo mover piedra que tener que darle al pico y a la pala. Veremos a ver si más adelante sigue igual. Sigue viendo aquí esta capa, este tochaco es casi todo tierra. Voy a seguir. Mirad, estas piedras así las voy a separar. Venga, a dormir, brujas. Bueno, lo voy a dejar ya. Son las 9 de la noche. A ver, Antonio. Haz el favor de bajar de ahí. Julieta y Romeo. Con Romeo. Romeo Antonio. Venga. Cero. De las plumas largas. A tu casa. Es que tiene una puerta cerrada. No, se la he abierto. Vale, pues esto va a ir quedando así. Creo que va a ser más fácil de lo que parece. Lo único que vamos a tener que mover tropecientas mil millones de piedras. Por cierto, ¿Qué? tenemos una invasión en casa. ¿De qué tipo? Hoy, cuando estaba entrando en casa, se ha puesto Pepe en el medio y por no caerme se me ha caído el bote de azúcar. Hay una superpoblación de hormigas en la entrada de casa. Vale, pues dejarles que se lleven el azúcar. Es droga. Bueno, claro, Al los final. manchados se lo llevan. Claro. ¡Dopamina! Voy a llevar estos carretillos, los vacío y a cenar. Mañana más y mejor. Muy buenas, soñadores. Buenos Nos hemos días. despertado muy temprano, antes que el sol ha salido. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Pero porque el sol ya sale más tarde. Así que, bueno, pues toca ponerse. Nos hemos despertado tempranito para poder aprovechar, porque yo luego me voy a trabajar y a la que vuelvo a trabajar está lloviendo. Sí, se está levantando ya vientecito y a la tarde ya dan agua. Y toda la noche dan agua. Y mañana dan agua. Eso es. Entonces una horita de darle nos va... A venir bien. Eso es. Bueno. Le va a venir bien. Y ella que sigue con sus asuntos. No para de cocinar y engordar. De engordar sobre todo, porque como me estoy moviendo menos,
Ya vale, que son las 9 menos 10 y me tengo que ir a currar. Fijaros todo lo que ha avanzado, ¿eh? La mejor noticia de todas. Mirad, qué bien colocadas están las piedras. Aquí hay algunas que sí, esta parte sí que está un poco así. Yo creo que detrás de esta piedra, por ejemplo, hay pared. O sea que son piedras superficiales porque mirad cómo se mueven. Pero lo de abajo parece que está bien colocado. Eso es una buena noticia porque nos hace avanzar con más calma. Y luego aparte pues nos estamos encontrando mucha piedra y eso favorece todo. Porque si tuviéramos que darle todo con el pico, ¡buah! Es una paliza. Aún así hay bastante de pico. Toda esta parte de aquí, todo este lado de aquí es arcilla. Entonces hay que quitarla. Poder pasar con el carretillo hacia adelante. La idea de avanzar así de esta manera es poder meter el carretillo dentro para evitarnos tanto trabajo. Bueno, me voy a pegar una duchita y me voy a currar. Mañana llueve, así que nos pondremos pasado mañana. Muy buenas, soñadores. Aquí tenemos a nuestro amigo, le veis un poco raro, pero es que nació así, con esa forma tan extraña. No, que es muy tímido, Así y no que quiere que se le vea, entonces le hemos disfrazado. había dos opciones, o pixelarle o poner ese muñeco lleno de brazos, que se parece un poco más a él. Y hemos puesto el muñeco. Bueno, vamos a darle duro. Le hemos engañado para que nos ayude, porque esto sola... Desde que yo no puedo trabajar, verdad, sola. no para de reclutar gente. Yo vengo y de repente hay gente aquí trabajando. He engañado a no sé quién, he engañado a este amigo, he engañado al otro. Nos vamos a quedar sin amigos, pero bueno. No me recupere pronto. Venga, vamos a darle caña. Vamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Al final ha sucumbido por lo que tenía que pasar. Se ha rompido. Habrá que comprar un palo, pero como nuestro amigo lleva un pico en el maletero, ¿por qué llevará un pico en el maletero? ¡Qué misterios! El esclavo Bigfoot pixelado y la esclava a la que ya conocéis. Se me ha olvidado el palo, lánzamelo que os pegue. ¿Cómo lo tienes? Oye, estoy vigilando la obra. ¿Quieres enseñar un poco el boquete? No, luego después al terminar. Sí, Luego después enseña. muy bien.
¿Estará conforme o no, la señorita? Estoy bastante satisfecha con el trabajo que han realizado mis esclavos, el niño pixelado y, y la niña vikinga. Fíjate. Entra, entra. No está nada mal, ¿eh? Esta zona de aquí no hemos querido desmontar por si está un poco suelta. Pero lo que viene siendo toda esta parte de aquí abajo está bastante bien montado. Posiblemente también de lo que hemos hecho esto sea lo más sencillo, porque allí yo creo que vamos a encontrar roca madre. Y claro, roca madre son otras palabras. A medida que nos acerquemos para allá está el manantial de agua de vida. Poquito a poco, porque si no es mucha paliza una Sí, persona sí, sola. sí. Aquí carretillos, piedras, pico, uff. Joder, me cago en 10, que de altura has bajado más de lo que mido yo, casi. Hemos. El niño pixel. El niño Pixel y yo. A descansar toca ahora. A las soñadores, a dormir. Vamos a echarnos un vino. Estoy oyendo por aquí. No sé dónde está poniendo los huevos. Tengo sospechas. Ah, está ahí. Yo sé que los estáis poniendo por aquí, brujas. Mírala, cómo se va, cómo se esconde. Pues ayer el niño Pixel se cargó el pico. Y nos realidad trajo un pico de mierda. En realidad no se lo cargó, está bastante pocho. No sé si os acordáis que hace tiempo le hice un apaño. Si no os acordáis, os dejamos por ahí el enlace a ver si nos acordamos nosotras de en qué vídeo está. Y el caso es que al final tenía las horas contadas. Vamos a ir a comprarle un mango. Pero primero hay que sacarle el trocomocho ese. A ver, esto nos ha hecho que el palo aguante un poco más, porque cuando lo hicimos ya estaba bastante pocho. Pero a la misma vez hace que no respire la madera. Y entonces si se humedecía o algo, fíjate si es que está un poco húmedo, que se ha pochado. ¿Sabéis qué pasa también? Que tenemos muy mala costumbre de dejar las herramientas por ahí. Ay. Como no tenemos una caseta de herramientas, guardamos todo aquí en el taller, y en el taller tiene sus límites al final de espacio. Pues terminamos muchas veces dejando las herramientas por ahí, por la calle. Y en la calle las herramientas se castigan mucho. Si se guardan dentro de casa, en seco, o en un lugar seco, lo importante es que esté en un lugar seco. Aguantan mejor. No sé exactamente cómo. ¿No crees que pegándole martillazos directamente saldrá? No. Mira que arranco la motosierra, ¿eh? Arranco la motosierra. No arranco la motosierra. Venga, Sartu. Sencillo, Sartu como- vale para todo, ¿vale? A ver, vasca, ¿qué significa Sartu? Sartu significa meter. Pero aquí lo usamos para todo. No hagan esto en casa. ¡Hala! Toma por culo. Nada. Que corte, más exacto, más limpio, más de todo. ¿Y ahora cuál es la idea? Pues yo había pensado taladrar. Bueno, más grande. ¿Has hecho eso para qué? Pues digo, hago un agujero, meto un tornillo y luego qué. Pero luego he pensado, tiro el tornillo y exactamente hace con qué objetivo. ¡Claudica, bellaco! Estaréis prestando atención, ¿no? Esto es una técnica ancestral de las vascongadas. Madre. Hostia puta, me estoy cabreando, macho. ¿Y ahora qué? Pues ahora...
¿Ya está? ¿Ya tenemos pico? ¡Necesito que salga ya! ¿Qué he hecho? Vamos a hacer una pequeña pause. Menos mal que de vez en cuando hay alguien que piensa. Porque Es- yo me obceco. Esto es otra técnica ancestral, pero esta es de la Universidad de Harvard-CT. Que tampoco tengo mucha idea de lo que estoy haciendo. Aquí hay una más pequeña. Sí, es que ahora quiero como que liberar el... Por el poder de Merlín y de los caballeros templarios, yo me declaro reina. Bueno, Mirad. Por fin. Se ha separado. ¿Veis? ¡Ya va! Fósil de madera. Esto es lo que había dentro. pues así, amigos, es como se quita el mango de un pico de una manera rápida, sencilla, fácil y sobre todo... Divertida. Sí, podría llamarse así. Nunca pensé que fuera tan difícil, ¿eh? Buenos días, soñadores. La picadora oficial. Se va a poner un ratito aquí en el túnel de la engaña. Ayer le disteis bien. Engañamos otro día. ¡Uy, que no puedo decir su nombre! Pixelalo. ¡Pi! Venga, voy a darle. Muy bien. Esto cansa, ¿eh? Venga. ¡Ay! Otra vez, momento adoración del dios egipcio. ¿Sabéis lo que nos hace? Nos abre los cajones del armario. Y empieza a sacar las cosas así con las patitas esas de Dios que tiene para meterse dentro. Esto cansa, ¿eh? Está cansadita la picadora. Los avances son lentos, pero son avanzando. La zanja es de aquí, aquí, ¿no? Bueno, pues así lo que marca mi dedo más o menos es la división de lo que es arcilla de tierra. ¿Qué sucede? Pues claro, ellos lo pensaron, dijeron pues colocamos piedras para que drene el agua, pero claro, como tiene arcilla en el otro lado, el agua drena pero hacia dentro de la cabaña. O sea, le vamos a hacer un favor a la casa, maravilloso. Oye, está bastante bien, ¿no? ¿Estas piedritas o qué? Sí, esto está bastante bien colocado. De las piedras que salen de la tierra, voy separando un poco, porque luego allí toda la tierra que estamos echando va a componer la terraza. Entonces, como la tierra es superficial, lo que se está echando es como por encima, no queremos que tenga mucha piedra, para que luego ahí crezca bien la hierba sin que esté lleno de piedras y podamos caminar por allí. Bueno, caminar para desbrozar, o sea, para nada más. Pero bueno, que quede bien parejo. Y lo que son las piedras ya, ahora os enseñamos. Esta parte, esto y esto, creo que es roca madre. Un poco putada si se mete para adentro, pero bueno, si se queda hasta ahí, nos vale, porque con que el carretillo entre hasta ahí, yo creo que nos apañaremos. Vamos a ver qué tal. Y si no, a las malas, pues se coge la radial y se corta. Y punto. Y punto. Si estorba, se corta. Se corta, fuera. Vamos a desayunar. Sí, vamos, porque yo tengo que irme a currar y aún me tengo que duchar. Os vamos a enseñar la liada de piedras y la tierra. ¡Hostia puta!
Mirad todo lo que ha salido, ¿eh? Cuidado, Jin. Cuidado, Jin. ¿Qué tía? Se pone en el medio. Casi me tengo que parar. Otra vez. Tía. ¿Quiere que pare o algo? Le has tenido que dar con el culo. Sí, a ver, no le habré dado mucho. Wow. Vale. Y aquí ampliando la terraza. La tierra es más superficial para que luego crezca bien la hierbita y sea un terreno pues un poco más gustoso. Aún nos queda aquí por rellenar mogollón. Ahora ducha de manguera y a currar. Corre, pon el pastor. Oye, pero no me dejes aquí, espérate. Mirad qué maravilla. Coge la ropa directamente del tendedero. ¿Para qué complicarse? Qué maravilla. Y mientras tanto, el desayuno. ¡Hala! ¡Qué tazas tan bonitas! Mírala. Si queréis una taza de esas que habéis visto, podéis escribirnos por correo electrónico y os contamos de qué manera podéis adquirirla. Venga, que me lo como todo. Jean, dame de eso que tienes ahí que huele muy rico. Ey, tú. Sí, tú, que te estoy viendo. Sabemos que te encanta nuestro contenido. Pero aún no te has suscrito. ¿A qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo, que no te cuesta nada. Y para nosotras es un mundo. Nos ayudarás a seguir creando y creciendo. Únete a nuestra familia soñadora. Venga, dale al botoncito. Bien, soñadores, vamos a hacer una cosa que teníamos pendiente ya desde hace tiempo y no quiero posponerlo más. Ahora que tengo un ratito libre, le vamos a dar. Es este nogal. Este nogal está entre terribles sufrimientos ya, porque se colaron las vacas, le pegaron bocaos, encima le rompieron la maceta es pequeña. Bueno, pobrecito mío, últimamente lleva una vida terrible. Vamos a cambiarle una maceta más grande, para que esté más a gusto. De momento no le vamos a plantar por ningún lado porque no sabemos aún bien dónde ponerle, entonces ahí tiene que aguantar en maceta. Y a ver si remonta un poco del ataque de la vaca. Menudas liaron. Entre gallinas y vacas no ganamos párvules, ¿eh? Fósiles. Un fósil de la era cuaternaria. Bien, soñadores, pues ya está. Ya habéis visto que la tontería me ha llevado 5 minutos. Y aún así el pobrecito llevaba ahí siglos y siglos pidiendo auxilio. Muchas veces llevamos tanto lío que cosas así que no tienen importancia, entre comillas, o que nos llevarían nada de tiempo, las vamos dejando. Eso lo hacemos en un momento y el momento nunca llega. Así que bueno, pues una cosita más que tenemos hecha en nuestra preciosa cabaña. Adiós. Bueno, soñadores, pues nos hemos bajado a la civilización. Ya sabéis que de vez en cuando bajamos al mundo hostil. Uy, ¿pero dónde está? Se me ha perdido. He perdido la capataz. Se la lleva el busardo en la boca. Estás aquí. He ido por el carretillo. Bueno, pues hemos bajado a la civilización a hacer recaos y también teníamos pensado, pues yo a la piscina y Erika ahí a machacarse aún más en el gimnasio. Tras nos planeamos, miramos el tiempo y decimos, bien, hace bueno. He mirado el tiempo hoy y resulta que de repente dan malo lo que queda de semana. Sí. Entonces hemos descartado el gimnasio para cuando hace malo, porque el gimnasio nos da igual. Ha cogido Erika y ha dicho, nos vamos corriendo, pero antes Sí. teníamos que hacer algo. Ah, sí. Hemos comprado el mango, que nos ha costado encontrar uno de este tamaño. Hemos ido al brico a tomar por culo. ¡Hala! Pero mira que es burra la tía. Pues le doy la piedra. Mira, a ver si apareces. Ostras, si la parto. Joder, darle un meneo a eso, que es lo mismo que de golpe. ¡Hala! Cuidado que la rompes. Fuerza bruta en estado puro. Del interior de la Baskonia. Pues eso, que hemos ido al brico, ya no le voy a dar más. Y no hemos encontrado ningún mango que estuviera bien, que nos valiera para este tamaño. Todos los mangos son de Playmobil hoy en día. Para utensilios pequeños. Pero Como este pico es de los años 20. Este sí es apto Este sí es apto. para la vasca. Entonces hemos tenido que ir a un sitio de cosas de campo. Y hemos cogido un mango de los de verdad. Para picos de verdad. Porque esta mañana ha tenido que picar con el pico de Playmobil, Sucede lo siguiente. Esto es lo primero. que es más corto. Y luego
pesa el doble. Al pesar el doble, sí, vale, te va a costar más levantarlo, pero luego en la caída trabaja el solo. Este pico, el antiguo, entra mucho mejor que este le cuesta entrar. Sea por la forma que tiene la punta, será que es menos curvo, no sé cuál es la razón, pero este pico no entra bien. Tienes que hacer fuerza con él y con un pico no tienes que hacer fuerza. El único esfuerzo que tienes que hacer es el hecho de levantarlo. Luego tiene que trabajar solo según cae. Si no te revientas literalmente. Hemos ido a por un palo porque si no, no se puede picar, me voy a reventar la espalda. Y tenemos una hora de picar y mañana otra hora de picar antes de ir a currar y es lo que tenemos. Y seguramente esa semana hasta ahí. Vienen las aguas. Sigue la porra en pie, 5 semanas, 7. 7, no sabemos. Nos hubiera gustado enseñaros un poco más de progreso, pero ya sabéis que... La semana que viene seguramente hagamos un directo con el sorteo. Eso. El sorteo de la taza. La taza. Si no te has enterado del sorteo, tienes que ir al vídeo de la semana pasada, que os dejaremos por aquí el enlace. Bueno, chicos, Me voy a poner en marcha. Casi que hemos llegado a la mitad y sin casi, yo creo. Me he puesto una diadema para que no me moleste el sudor. No se va a apreciar, se ha hecho ya bastante de noche. Pero, joder. Yo creo que hemos llegado a la mitad de la pared. Ya está. La nueva capataz. Eso de no trabajar le está molando bastante. A ver cuándo se recupera y le pongo un picachón. Estoy y se le pasa. cansadísima estoy. ¿De qué? Del levantamiento de la vara. Mañana a la mañana me pondré otro ratito, a ver si avanzamos otro cacho majo. Y bueno, como viene malo, pues aunque sea pues quitarnos un poco de marrón. Vienen 4 días de agua y eso es bastante putada. Avanzaremos todo lo que se pueda y si nos hemos quitado más de la mitad, eso es todo un logro, porque cuando hagamos la otra mitad, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Mañana a la mañana más. Sí. Y mejor. Hasta mañana. Muy buenos días, soñadores. Buenos días. Somos las Gemelier. Gemeliers. Fijaros qué pampaneo tenemos hoy de tiempo. The winter is coming. Ahora resulta que de repente va a empezar a llover. Sobre todo pensando en que cuando volvamos a ponernos no esté todo empapado, porque es una de las cosas que pasan. Que te pones después de haber llovido una semana. Ya está todo mojado y cuesta mucho más picar. Está horrible. La arcilla se pone en plan... Soy plastilina. Y no vas a poder conmigo. Y tú coges así con las manos y no puedes, lo intentas atropar, como le dicen aquí, intentas atropar con la pala, la pala no clava, la azada intentas rejuntar así y tampoco avanzas. O sea, no furula. es un material, la arcilla es un material muy difícil de coger, se coge muy mal. Y si está húmedo, es mucho peor. Enséñalo, porque ayer no creo que se viera bien. Nos vamos para acá. Spoiler, qué nombre, que os lo vamos a enseñar. Mira, hoy lo veis mejor. Joder, es que hemos llegado a la mitad, yo diría que hasta incluso más de la mitad. Sí, hemos llegado. Ya veis qué piedras. Mira qué pedrolo. Está muy bien, andamos bastante contentas. ¿Verdad, ingeniera jefe? Sí. Ya está empezando a aparecer por ahí roca madre, pues tipo esto. Y esto puede complicar un poco el asunto porque, claro, el carretillo lo suyo es que pueda entrar hacia adentro. Ahora empieza a costar bastante. Son 3 metros casi y salir con la pala a 3 metros es una tarea acumulada. Yo creo que puedo colocar el carretillo más aquí dentro y luego paso por encima y ya está. Ya habéis visto cómo estaba.
estaba deconstruido y pensábamos que nos íbamos a encontrar lo mismo en todo. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado, mirad, desde aquí lo veis también bastante bien, lo que nos hemos encontrado es unas piedras bastante majas y bastante bien colocadas. Así que maravilloso, porque hemos llegado a los cimientos, ya aquí sí hemos llegado a los cimientos, Sí. y está como toda la casa. Maravillosa. Todo perfecto. Por cierto, estoy encantadísima con el pico. No se ha movido nada. Ha enganchado de lujo. Y funciona él solo. Bueno, sí, tienes que hacer el trabajo de levantarlo. Eso es lo único. Pero una vez lo dejas caer, va de lujo. Voy a ponerme a picar un poco. Pues no hemos hecho mucho, pero este poquitico que hemos hecho, pues todo suma. Y así poco a poco. Parece que no, pero es como que te cuesta algo menos el ir así despacito, vas sumando. Wow. Y luego ya de ahí para el final, pues viene lo interesante. Ahora a desayunar. Vamos a ver qué está haciendo Ana. Creo que está haciendo mi desayuno favorito. Tachan. Huevos fritos con patatas y calabacín. Y nuestra taza favorita para tomar el café. A ver, a ver. Son las vistas de nuestra preciosa casa un día de nieve. Pues venga, a desayunar. A comer. La capataz pensando en lo que nos viene. A ver qué invierno nos viene. Ya veremos qué se Que puede sea un hacer. poquitito seco en algún momento, por favor. Un poco seco para poder trabajar, si no mojado es muy difícil trabajar. Ya veremos qué pasa. Jin. Ay, ay. Bueno. Dentro de 3 horas dan lluvia. Otra vez. Ha llegado el invierno al norte de Cantabria. Se acabó el verano. 1 mes y medio habéis tenido. Dar las gracias. The winter is coming. Esta noche nos ha caído un tormentón de esos de truenos y relámpagos guapísimos. Aquí estamos adorando a las matajaris. Oye, enfoca un poco a aquella, que no la enseñamos nunca. Chispi, hija. Chispi, también te queremos. Bien, cositas que os vamos a contar. ¿Qué ocurre? Que con esta llegada inesperada del invierno se nos joroban los asuntos, porque la capataz no puede trabajar. Por mucho que yo le dé con el palo, si se me atrapa en la arcilla, me quedo sin capataz, sin obra, sin palo. Así que nada, ahora hablando en serio, un poco de paroncillo. Sí, Nos va el a domingo tocar. de la semana que viene vamos a hacer el sorteo. ¿De qué? El sorteo de la taza. La subetaza. Así. Es una taza de nuestra cabaña en invierno. Aprovechamos para daros la chapa, para hacer el sorteo de la taza. Preparar vuestras preguntas. Dejarnos ya en los comentarios si queréis, o si no, pues las escribís en un post-it y el domingo que viene nos las hacéis en directo. Eso. Nos vemos el domingo que viene en directo. Aquí en Éramos una vez. Ah.